Dios les bendiga, hermano. El Dios vivo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios nos bendiga. Hoy tenemos un tema, porque por ahí me escribieron sobre quién era yo. Precisamente debido a eso es este tema. Yo no estoy a nombre de ninguna institución humana. Yo estoy a nombre y hecho del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo anuncio la palabra de Él. Entonces, aquí hay unos que alardean acerca de lo que no son. De lejos parece, pero de cerca no lo son. Resulta que dos reyes no pueden estar en el mismo reino. Por eso hay que decir la verdad, elegir la verdad, para poder ser libre. El hombre, cuando hace lo indebido, es preso y esclavo. Cuando hace lo correcto, es libre y guerrero. Yo esclavo veo bastante, guerrero muy poco. ¿Me decía? Bueno, señor Antonio, vienen las preguntas. ¿Desde cuándo está la Iglesia Católica? Excelente pregunta. Porque precisamente ese movimiento es el que denigra de todo el mundo y se presentan como representantes del Hijo de Dios en la tierra. Pero vamos a someter al fuego la mantequilla para ver qué sucede. El símbolo de la mantequilla sería la mentira. El símbolo del fuego sería la verdad. Vamos a comparar la verdad con la mentira. La pregunta que tú me haces es: ¿desde cuándo está? Bueno, en el hemisferio sur, en el cual nosotros nos encontramos, ellos llegaron después de 1492, el llamado descubrimiento de América. Antes no habían venido por aquí. Pero a nosotros nos enseñaron de que están desde el tiempo de Cristo. No, es falso. Porque cuando Cristo nace, existía Julio César, líder supremo del Imperio Romano. Y quien sucede al César son los emperadores. Y el último emperador acabó en el 476 después de Cristo, que es quien le entrega al obispo de Roma. Entonces, este movimiento enseña lo contrario a lo que Dios dice. De hecho, la profecía lo dice: en los últimos tiempos vendrá un poder que cambiará los tiempos y la ley. El último tiempo cuenta del nacimiento de Cristo para acá. Entonces, este movimiento fue el único que se atrevió a cambiar la ley de Dios cuando estableció santificar la fiesta, pretendiendo anular: no te hagas imagen de lo que hay arriba, no te inclines a ellas, ni las honres. También cambia la observancia del día de reposo, el día séptimo, el sábado, y establece el domingo como día de reposo. Está contrariando y está cambiando la ley de Dios. Cambia el tiempo. ¿Cuándo cambia el tiempo? Resulta y pasa que Gregorio XIII, por el 1582 de la era común, estableció el calendario gregoriano,
Y analizamos que en el calendario gregoriano hay un mes de 30 días, otro mes de 31, un mes de 29 y un mes de 28. Establece el meridiano, el día se acaba a las 12 de la noche y empieza a las 12 de la noche. Analicemos la conjetura de Dios. Dios establece los días de puesta a puesta del sol, así lo dice la palabra. Contará los días de puesta a puesta del sol. Cada vez que el sol se oculta, se acaba el día y comienza el otro. Es la conjetura de Dios. Y Dios estableció todos los meses de 30 días, 360 el año. Ese es el año judío, 360 días. Entonces no hay lógica a que un día te empiece a las 12 de la noche y te termine a las 12 de la noche. ¿Por qué Dios estableció el tiempo de esta manera? Esto estaba en tinieblas y después vino la luz. Entonces 12 horas oscuras y 12 horas día es un día. Entonces el calendario gregoriano derogó todo eso. Entonces se cumple la profecía. Trataré de cambiar los tiempos y la ley. El único movimiento que tiene poder en la tierra para hacer eso, y lo hizo, es la Iglesia Romana Católica. ¿Tú piensas que eso lo aprueba Dios? Si nos advierte a nosotros quién lo iba a hacer, ¿Dios lo aprueba? No. ¿Qué otra cosa, Iván? Bueno, mi hermano. La otra pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica le llama Madre de Dios a María? Bueno, mira, nosotros los seres humanos elegimos, tomamos decisiones y elegimos lo que queramos. Pero resulta que si ellos se atreven a llamarla Madre de Dios, es una blasfemia que ellos responderán por ese cargo. Porque resulta y pasa que el Altísimo Dios vivo de Israel creó los cielos y la tierra, creó al hombre. El hombre estuvo en Jardín de Edén. En Jardín de Edén el hombre pecó. El Señor sacó al hombre del Jardín de Edén y le dijo: tendrás que labrar la tierra y vivir de ella. Polvo eres y a polvo volverás. Desde ese día hasta el nacimiento de Cristo pasaron un aproximado de 4000 años. ¿Sí? Nosotros nos encontramos en el 2025. Es decir, hace 2025 años fue el nacimiento del Salvador, en aproximación. Pero aquel evento, cuando Dios saca al hombre del Jardín de Edén, fue 4000 años antes de Cristo. Dios crea el mundo, ojo, crea a los seres humanos. María era humana y nace de la tribu de Judá. Concibe al Hijo de Dios. Entonces no hay lógica para llamarla Madre de Dios. Dios la crea a ella y ahora resulta que ella es Madre de Dios. Tal vez conciliaríamos si se dijese Madre del Hijo de Dios. Te repito, dos reyes no pueden estar en el mismo reino. O eres sal o eres dulce. O eres caliente o eres frío. O te sometes bajo la voluntad de Dios, aceptando la verdad, su verdad, o te sumes en la mentira. ¿Qué otra cosa me quería decir? Bueno, señor Antonio, otra preguntita que muchos se preguntan es si está bien creer en las imágenes. Bueno, te repito,
nosotros no vamos a poner nunca a la par la verdad con la mentira. Mentira es mentira y la verdad es la verdad. Entonces, si alguien decide creer en una imagen que alguien pintó, ese es problema de él. Pero nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y el Señor nos advierte, no te hagas imagen, ahí está en el mandamiento, en el Éxodo, capítulo 20, del 3 al 17. Dice, no te hagas imagen, no te inclines a ella, ni las honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Entonces no hay excusa. ¿Quiénes tenían las imágenes? Obviamente los amorreos. Después los herederos de los amorreos fueron los egipcios. Acuérdate que en Egipto tenían a Semirami, a Sera, Afrodita, Poseidón, Baal, varias deidades. Y después los herederos fueron los babilonios. Y después de los babilonios, entonces quedaron los griegos. Y de los griegos, entonces ahí tenemos a los romanos. Y de los romanos, ahora tenemos a los católicos, que son los mismos romanos. Y herederos de la desobediencia. Insurrección se llama eso. En otras palabras, son rebeldes. Ningún rebelde llegará a Jerusalén celestial. Por ese camino no llegarán. Entonces Dios no aprueba la adoración. Y aunque tú creas que te comunicas con Dios, es falso.